Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Te anhelo, te deseo, ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, Consolador, sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu, inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo, ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, Consolador, sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu, inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Oh, Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador Una vez más, Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Y Él una vez más, el Consolador, viene a nuestras vidas para guiarnos hacia nuestro primer amor, para envolvernos en una atmósfera de romance, de amor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Baila con el Señor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más,
ayudándome. Una vez más que en el dolor puedo cantar, puedo reír. Espíritu Santo, y es por ti. Una vez más. Me ayudas, me fortaleces. Y de nuevo, tras la pausa musical, ya estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios en la Biblia, y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. En esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 1, donde dice la palabra de Dios: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Un poco de historia nos puede ayudar a conocer las causas por las cuales Dios eligió ese día de Pentecostés. Dios había ordenado al pueblo de Israel que celebrara ciertos acontecimientos con mucho tiempo anterior a los acontecimientos de aquí de Hechos de los Apóstoles, especialmente cuando se trataba de dar valor a la libertad conseguida y también a los medios de poder que Dios usó para conseguir la libertad de su pueblo. Pentecostés marcaba la finalización de la cosecha que comenzaba con el primer corte del grano. En Deuteronomio 16, versículos 9 y 10, ahí lo hallamos. Y también el ofrecimiento de las gavillas mercidas, como nos muestra Levíticos capítulo 23, versículo 11. Es por eso que por esta razón también recibió otros nombres, como por ejemplo fiesta de la cosecha, que se encuentra en Éxodo 23, 16, o de las primicias, que también se encuentra en Números capítulo 28 y versículo 26, que en sí muestra el gozo del pueblo por ver el resultado de las bendiciones recibidas de parte de Dios y que los estimulaba a ellos a ofrendar jubilosamente. Dios la denominó Santa Convocación, porque todos venían a presentar a Él libres del dominio de otros dioses, como nos muestra Levíticos 23, 21. Era tiempo de gran gozo, como dice Deuteronomios 16, 15, por lo recibido y por la oportunidad de disfrutar la presencia de Dios, como nos muestra en Jeremías capítulo 5 y versículo 24. Entonces, con todos estos actos mandados por Dios, el pueblo del pacto podía evaluar los propósitos divinos y recibir también el ánimo para el futuro, como nos muestra Deuteronomios capítulo 16 y versículo 12. Así que podríamos resumir la fiesta entonces de la siguiente manera. En primer lugar, se celebraba 50 días después de la hoz hubiera cortado el grano, es decir, de haber segado, el recuerdo de la obra de Cristo. En segundo lugar, recordaba que los israelitas habían sido esclavos en Egipto. Cristo había dado la verdadera libertad, como nos muestra Juan capítulo 8, versículo 32, donde dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En tercer lugar, anunciaba el comienzo de la cosecha, los anuncios de lo que sucedería con la venida del Espíritu Santo, como nos muestra en Éxodo capítulo 23 y versículo 16, donde dice: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. En cuarto lugar, no debían sujetarse a otro señor y tratar de estarle agradeciendo a otro señor, como nos muestra Levíticos capítulo 23 y versículo 11, donde dice: y el sacerdote mercerá las gavillas delante de Jehová, para que se haya acepto, el día siguiente del día de reposo la mercerá. Después de la elección de Matías, la expectativa se acrecentó, pero no de cualquier modo, sino en sólida comunión,
ya que dice que estaban todos unánimes juntos. Así que se cumplió el tiempo desde la Pascua y tal como ya lo señalábamos, los festejos que la ley indicaba estaban a punto de iniciarse. Así que hemos visto todo cuanto es histórico, pero ahora vamos al versículo cuando dice aquí, en este versículo 1 del capítulo 2, que cuando llegó. La presencia tiene cumplimiento aquí. El verbo llegar es simplereo, que significa un tiempo de conclusión o de maduración. Así como Cristo había venido en el cumplimiento del tiempo, como nos muestra Gálatas 4:4, ahora, con el Espíritu Santo también ocurriría exactamente lo mismo. Pero notemos que el momento sorprendió a todos estando unánimes juntos, ya que habían aprendido las bases de la comunión por medio de una preparación lenta pero eficaz. Así que todos los discípulos, rodeando al Señor, oyéndole y viéndole ir, habían encontrado un buen fundamento para estar juntos y también para esperar unánimes. Así que la preparación había sido lenta, pero necesaria también para esperar ese avivamiento en el corazón de cada persona. Como humanos, que somos nosotros los hombres y las mujeres, nos cuesta creer que la comunión con Cristo y con los hermanos unos con otros es previa siempre a la manifestación de Dios en nuestras vidas, es decir, que hemos de estar siempre unánimes y en comunión, cosa que muchas veces, desgraciadamente, no se logra. Por eso, no hay manifestación de parte de Dios. Como sigue diciendo este versículo 1, estaban todos unánimes juntos. Unánime, según el diccionario de la Real Lengua Española, dice que es del conjunto de las personas que convienen en un mismo parecer, dictamen, voluntad o sentimiento. Unánimes, sin discrepancia, es decir, unánimes no estando peleándose ni en disputa. Es importante señalar este punto porque se ha introducido en algunas iglesias la idea falsa y destructiva también por otro lado, que hace falta la discrepancia en la unanimidad cristiana para que las cosas funcionen bien. Este concepto se ha enraizado, sin embargo, en el mundo de la política y en todas las instituciones de este mundo secular, es decir, que no tienen a Dios ni cuentan con Él. ¿Cómo no? En la iglesia cristiana no fue inmune a las influencias, como muchas veces pasa con otras muchas cosas que se introducen solapadamente de una manera que no se da uno apenas cuenta, pero que se están introduciendo, pero que son, sin embargo, en contra de la voluntad de Dios y en contra de lo que Dios dice en su palabra. Así que las discrepancias alimentan y provocan las divisiones, y Jesús ya lo había advertido anteriormente diciendo que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Continúo ahora con el versículo 2 del capítulo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice repentinamente, es decir, sin nadie esperarlo, un estruendo se produjo, y procedente precisamente del cielo. El sonido impetuoso fue oído, no solamente por los congregados en el interior de la casa o del aposento alto, sino por la gente que estaban también en toda Jerusalén. Hay en la Biblia 3 situaciones en la historia de la humanidad que ningún ser humano sabía cuándo esto podría ocurrir. Por ejemplo, la primera la hallamos en Gálatas 4:4, donde dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es decir, nadie sabía el cumplimiento del tiempo en el cual vendría el Mesías, pero se cumplió y vino. La segunda es la que nos está ocupando ahora, que es la venida del Espíritu Santo. Y hay que tener en cuenta que esta ya se ha cumplido, pero falta la tercera por cumplirse.
¿Y cuál es la tercera? La tercera la hallamos en 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17, donde dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje que acabo de leer es conocido como el arrebatamiento. Jesús vendrá a recoger a su iglesia, esto es, a todos aquellos y aquellas que han nacido del Espíritu, y será en un abrir y un cerrar de ojos, es decir, repentino. Tampoco, absolutamente nadie sabe ni el día ni la hora. Así que vemos estos tres hechos que ningún ser humano sabía ni sabe cuándo ocurriría. Es interesante que cuando Dios actuó de una determinada manera en relación con la humanidad, lo hizo notar. Por ejemplo, cuando entregó la ley a Moisés, ya que estaba dando el comienzo a la antigua dispensación, como nos muestra en Éxodo capítulo 19 versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocinas muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Notamos que Dios hacía notar que algo nuevo comenzaba, que nunca antes había existido en la historia de la humanidad. Entonces, el antiguo pacto, ahora, quedaba resuelto en la cruz de Cristo Jesús, ya que Jesucristo hace verdaderamente libre al hombre y a la mujer de depositar su fe en Él, ya que la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, tal como nos dice Romanos. Sigue diciendo este versículo 2 que del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. El sonido, como he dicho anteriormente, se estaba oyendo en toda Jerusalén y venía desde el cielo. No era un sonido real, no era un sonido normal, sino que era un sonido, como dice aquí la palabra, como de un viento recio. Y cuando esto pasa, todos sabemos, por experiencia, que la velocidad del viento suele ser bastante fuerte, como para llevarse lo que se le ponga en su camino. Pero en este caso, era tan solo el sonido, pero no los efectos de ese viento recio. De esa manera, todos que estaban en Jerusalén podían darse cuenta que era una manifestación divina, es decir, que no era algo normal, sino que venía del cielo y era una manifestación divina. También es interesante hacer notar que tanto en hebreo como en griego viento y espíritu son una misma palabra, como nos dice Ezequiel capítulo 37 versículo 9, donde dice: y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová, el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y también Juan, capítulo 3, versículo 8, le está hablando ahí al Señor Jesús a Nicodemo y le dice: el viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. También vemos que Dios le habló a Job desde un torbellino, como nos muestra Job, capítulo 38, versículo 1 y capítulo 40, versículo 6. También un poderoso viento del este secó el camino a través del Mar Rojo, permitiéndoles a los israelitas escapar del acoso de los egipcios, y lo hicieron sobre un suelo seco, como nos muestra Éxodo capítulo 14 y versículo 21. Sigue diciendo este versículo 2, el cual llenó
toda la casa donde estaban sentados. Los discípulos no estaban orando en ese momento. Y Lucas lo hace notar. ¿Por qué lo hace notar aquí Lucas? ¿Por qué estaban sentados aquí los discípulos? Hay que hacer notar que los judíos oraban siempre de pie. Y la imagen de los 120 orando en el aposento alto viene del capítulo 1 y versículo 14, donde dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Por tanto, quiere decir que todos estaban de pie. Pero entre este versículo y la venida del Espíritu Santo, ellos dejaron de orar y rogar y se pusieron a deliberar quién sería el sucesor de Judas, que son los últimos versículos del capítulo 1. Ellos terminaron este tema y volvieron a reunirse para estar juntos durante la fiesta de Pentecostés. Igual que cuando la iglesia, por ejemplo, se reúne en un lugar donde es una fiesta de la patria para comer quizá un asado o comer una comida suculenta o típica. Podemos imaginar entonces que estaban algunos preparando quizás la comida, otros quizás charlando animadamente. Todos se sentían muy unidos y estaban unánimes, y no había entre ellos ninguna discusión ni tampoco discrepancia, cuando de pronto cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Y como nos dice, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Hay que hacer notar que, antes de llenar a los presentes, el Espíritu de Dios llena toda la casa. Por eso, es correcto pedir a Dios que llene con su presencia una habitación, que llene un recinto donde nos reunimos. Dios no se limita solamente a llenar la vida de los hombres y de las mujeres, sino que también llena todo el espacio y todo el lugar allá donde se encuentran sus hijos y sus hijas. Continúa ahora con el versículo 3. Y se le aparecieron lenguas repentinas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Nuevamente nos hallamos frente a una experiencia muy particular que antes nunca había sucedido. Los que estaban sentados sintieron algo así como fuego, pero no era fuego real, tal y como nosotros conocemos, y poseía el efecto purificador, penetrante y también que lo hacía sentirse en la misma presencia de Dios. El fuego del calor despertaba en ellos una nueva relación con el Señor Jesucristo. De forma igualmente súbita, unas lenguas repentinas, como lenguas de llamas o de fuego, aparecieron. Esto es, algo que parecía como una masa de llamas apareció sobre todo el grupo. Entonces se dispersó y cada una de las llamas que parecían como lenguas de fuego se fue a colocar sobre la cabeza de cada uno de ellos, tanto hombres como mujeres. Por supuesto, no había ningún fuego real, ni tampoco nadie se quemó, pero el fuego y la luz son símbolos comunes de la presencia de Dios, como era el caso de la zarza ardiendo, cuando Dios se manifestó a Moisés en Éxodo 3:2. Era un fuego, pero no un fuego normal, ya que ese fuego no se consumía. Y también vemos que la aparición del Señor en medio del fuego en el monte Sinaí, después de que el pueblo de Israel aceptara el pacto del Antiguo Testamento en Éxodo 19:18. Por tanto, el viento y el fuego eran los elementos que solían acompañar a las teofanías, esto es, las manifestaciones visibles de la presencia de Dios. Hay varios lugares en la Biblia donde estas manifestaciones de las teofanías de Dios se muestran, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 24, el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 11, en Ezequiel, capítulo 1, versículo 13, por citar algunos. En esta manifestación que nos ocupa ahora, visible del viento y el fuego, los reunidos en la casa entendieron muy bien
que Dios le había visitado y a la vez que habían sido cumplidas sus promesas del envío del Espíritu Santo. Entonces, la presencia de la tercera persona de la Trinidad, es decir, el Espíritu Santo, recordemos, la palabra Trinidad en la Biblia no existe, pero está implícito. Muchísimos versículos hay que así lo muestran. Entonces podemos decir que la presencia de la tercera persona de la Trinidad, es decir, el Espíritu Santo, se hacía visible por medio de ruido y llama de fuego, esparcidas, que descansaban sobre cada uno de los discípulos en el aposento alto. Por otro lado, solo la segunda persona divina, es decir, el Hijo de Dios, se ha manifestado visiblemente desde el principio de la humanidad en forma corporal. Nótese aquí la diferencia, que el Espíritu Santo se manifiesta en forma de, pero la segunda persona de la Trinidad lo hace en forma corporal y humana, ya que con el tiempo tomaría esa misma naturaleza para entrar en la relación con el hombre y entrar también en el mundo. Y la primera persona divina, el Padre, es invisible. Nadie le ha visto ni nadie puede verlo. Como dice la primera carta a Timoteo capítulo 6 versículo 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Pero se hace visible en el Hijo, que hace visible al invisible. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9, dice: Jesús le dijo: «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre?» Y el Espíritu Santo se hace manifiesto en formas corporales, pero no en forma humana, bien sea como paloma, o como dice en Juan 1:32. También dio Juan testimonio diciendo: «Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él». Y también como este caso de Hechos capítulo 2, versículo 3, que lo hace mediante forma de llama de fuego, o lo puede hacer como viento. Continúa ahora con el versículo 4 del capítulo 2 de Hechos, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Después de reconocer a la Iglesia como el nuevo templo de Dios, Dios derramó su Espíritu Santo sobre ella. Jesús habló del bautismo. Ahora, sin embargo, se habla de la plenitud, es decir, de la experiencia plena. La Biblia usa diversos términos para expresar esta realidad. Por ejemplo, en el derramamiento del Espíritu Santo, tal como se profetizara en el Antiguo Testamento en Joel, pero que Pedro no lo dice en Hechos capítulo 2, versículos 17, 18 y 33. Vemos también la recepción activa de un don, como por ejemplo en Hechos 2, 38, y también el descendimiento del Espíritu en Hechos 8, 16, 10, 44 y 11, 15. En Hechos capítulo 10, versículo 45 es de nuevo el derramamiento del don y la venida del Espíritu Santo sobre los creyentes gentiles. Por tanto, son tantos los términos usados que no hay por qué suponer que el bautismo sea algo distinto a la plenitud, ya que el Espíritu con mayúscula es una persona, no es una cosa, no es una fuerza, es una persona guía, una persona siente, una persona se le duele, a una persona se le entristece. Y todo eso, el Espíritu Santo lo siente, porque es la tercera persona de la Trinidad. Por tanto, se trata de una experiencia que crea también una relación con una persona que es el Espíritu Santo de Dios. Cada uno de los términos, los que hace, es revelar alguno de sus aspectos.
puesto que estaban reunidos, dice, y estaban todos unánimes, cuando se dice que fueron llenados todos. Se está hablando aquí de los 120. Hay quienes suponen que solo fueron llenos los 12 apóstoles y nada más que los 12, los otros no. Pero sin embargo, fueron más de 12 las lenguas que se hablaron. Por tanto, es erróneo decir que solamente fueron los 12. Más tarde, Pedro diría que Dios le había concedido a los gentiles el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. Esto nos sugiere que el Espíritu Santo descendió de la misma forma, no solo sobre los 12, sino también sobre todos los que se encontraban en aquella casa, y también sobre los 3000 en aquel día. Fue y es una experiencia para todos, aunque en el Antiguo Testamento solo había sido para algunos, es decir, cuando Dios mandaba a un profeta a que hablase por él, el Espíritu Santo venía sobre él y lo usaba en ese momento para hablarle, pero luego ya el Espíritu Santo no lo usaba. Pero ahora en el Nuevo Testamento la cosa cambia. Por tanto vemos que, tan pronto como fueron llenos, los 120, comenzaron a hablar en otras lenguas, como en Hechos 1:1, la palabra comenzaron, muestran que continuaron haciéndolo después, de lo que indica que las lenguas eran el acompañamiento normal del bautismo en el Espíritu Santo. Eran y es. Así que era el Espíritu quien les daba que hablarse y les seguía dando a hablar. Esto es, ellos eran quienes hablaban, pero las palabras no venían de su mente. Era el Espíritu Santo, se las daba a ellos y le decía valientemente en voz alta y con una unción llena de poder aquello que tenían que decir. Esta es la única señal del bautismo en el Espíritu Santo que se repetiría a lo largo de toda la historia hasta el día de hoy. Recuerdo, a modo de ilustración, hace muchos años me ocurrió una cosa, bastante años atrás. Fijémonos que era cuando empezó a salir la televisión en color. Fíjate si hace años, ¿verdad? Pues bien, cuando empezó a salir la televisión en color, yo me compré una televisión en color, pero resulta que un familiar, cuando vio la televisión en color, decía que los colores no eran verdaderos, que no eran buenos, que eran muy malos y que las cosas no eran así. También decía que el sonido era un sonido como de lata, que no se escuchaba muy bien. Y además, decía que hacía muchísimo daño a la vista y que te podías quedar ciego. ¿Por qué decía esto este familiar? Pues sencillamente porque él la televisión que tenía era una televisión blanco y negro. Pero, pasado un tiempo, esta misma persona se compró una televisión en color y entonces también él ya cambió de opinión completamente. Pero al principio se oponía. ¿Por qué? Porque lo desconocía completamente. También, si lo comparamos, hay cristianos y cristianas que dicen que el bautismo con el Espíritu Santo fue para esa época de los apóstoles y se acabó. Si así fuera, ¿qué pasa con algunas personas que por primera vez reciben a Cristo en su vida, en su corazón, y el Señor al instante, al momento, los bautiza con su Espíritu Santo? ¿Me lo pueden explicar? ¿Qué pasa con aquellas personas que llevan unas semanas quizás convertidas y no saben en absoluto o casi nada de la palabra de Dios y mucho menos de este asunto? Y sin embargo, el Señor la bautiza con su Espíritu Santo. Y esto lo digo por experiencia propia. ¿Qué pasa con las personas que son sordas de nacimiento y además no hablan? Pero sin embargo, cuando se convierten al Señor, quizás transcurrido un tiempo o algunos años, depende, el Señor la bautiza con su Espíritu Santo, hablando en otras lenguas y alabando y adorando a Dios. ¿Me lo pueden explicar? ¿No será que esto y estas, que dicen que esto fue para aquella época, les pasa lo mismo que le pasaba al familiar referido? ¿Que ellos y ellas aún están en el blanco y negro? Se puede tener mucha teología,
mucha sabiduría de la palabra de Dios. Pero escucha bien, pero si no hay hambre de la palabra de Dios y disposición a rendirse a la voluntad del Espíritu Santo, de nada sirve, porque la letra de nada vale. Por eso, el apóstol Pablo dijo: yo no he venido con letra, sino que he venido con demostración del Espíritu Santo. Y eso es lo que vale. Se cuenta que 2 borrachos estaban bebiendo cerveza en un bar. Esto era lo más habitual y lo que más les gustaba a ellos. Entre una y otra bebida, uno le preguntó al otro: ¿qué piensas tú de aquellas personas que se convierten a Cristo y hablan en lenguas? El otro borracho respondió: eso son cosas de demonios. Pero el primer borracho repuso: ah, no, eso no puede ser, porque si así fuera, tú y yo ya hablaríamos en lenguas. El borracho dio en el punto exacto. Los no creyentes no pueden recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Pablo dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque no se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Sin embargo, para todos es posible recibir la plenitud del Espíritu Santo. Solamente hay 2 requisitos para recibir esta promesa. Primero, ser salvo. Bien, eso ya lo tenemos. Pero luego viene la segunda, que es tener hambre de la palabra de Dios y rendirse a la voluntad del Espíritu Santo. Quizás tú que me estás escuchando cumples con estas 2 condiciones. Pues ojalá cada oyente pueda abrir su corazón para recibir más del Espíritu Santo a medida que ha estado escuchando la palabra de Dios. Y voy concluyendo ya con esto. Dice este versículo 4: según el Espíritu le daba que hablasen. Quiere decir que los creyentes hablaban idiomas que estaban fuera de su control, es decir, no sabían el idioma, pero que lo estaban hablando. Por tanto, los visitantes de diferentes países que venían a la fiesta en Jerusalén, ellos iban a estar escuchando cómo se alababa a Dios en su propio idioma, por personas, repito, que no conocían su idioma. Hay que considerar también que ellos hablaban los 120, pero era el Espíritu Santo los que le daba cómo debían de hacerlo. Amigo y amiga oyente, en este mismo capítulo de Hechos, pero el versículo 39, hay algo muy sorprendente, y es lo siguiente. Dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. La promesa. Esta promesa no era solamente para los presentes, sino también, como acabo de decir, para cuanto el Señor llamare. Si tú, mi amigo y mi amiga oyente, sientes que el Señor te está llamando, unos versículos anteriores a este que he mencionado, ellos le preguntaron a Pedro: ¿qué hemos de hacer? Y Pedro le respondió: arrepentíos, de manera que el primer paso es el arrepentimiento, pero un arrepentimiento en oración al Señor a través de una oración. Mi amigo, mi amiga, si no sabes cómo hacerlo, cómo arrepentirte al Señor en oración, yo puedo ayudarte y guiarte en una oración. Por ello, te animo que repitas conmigo esta oración de fe y di ahí a donde tú estás. Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Como dice tu palabra, la promesa es para todos cuanto el Señor llamare. Hoy, tú has llamado a mi corazón. Yo te lo abro y te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de fe, es bueno que comiences
a orar a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Y también es bueno que puedas leer su santa palabra, la Biblia. Comienza con los evangelios y también es bueno que puedas congregarte en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la palabra de Dios. Congrégate ahí, porque es necesario que tú crezcas pero sin errores. Ellos podrán guiarte a la sana doctrina y con el tiempo podrás servir al Señor. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Los horarios de culto son los siguientes. El miércoles a las 7 de la tarde, culto de oración. El viernes a las 7 de la tarde, estudio bíblico. Y el domingo por la mañana, a las 11 de la mañana, alabanza, adoración y escuela dominical. Y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, predicación de la palabra de Dios. Espíritu Santo, tú eres mi guía, me das alegría, consuelas mi vida. Espíritu Santo, tú quitas mis dudas, ya no ando en tinieblas, pues tú me iluminas. Mi cuerpo es un templo en donde solo tú habitas. Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma